tenemos un 51.447 pesos con un precio actual del 31 del 12 del 2024 de 2.500 pesos. Por esto podemos decir que la acción está infravalorada, ya que presenta una diferencia de menos 48.947 pesos. En cuanto a Watts, tenemos que su precio por acción es de menos 483 pesos, con un precio actual del 31 del 12 del 2024 de 665 pesos. Podemos decir que está sobrevalorada, ya que presenta una diferencia de 1.147 pesos. Terminando con el análisis en base a técnicas, tenemos que los resultados de las técnicas y parámetros mencionados, bueno, se buscará evaluar finalmente si es factible comprar acciones en las empresas dado nuestros análisis anteriores. En el análisis vertical podemos concluir que ambas empresas poseen una gestión financiera buena, ya que sus inventarios y cuentas por cobrar no superan sus deudas netas, su inversión en propiedad, planta y equipo no compromete su liquidez en caso de que esto fuera necesario. Y tenemos que Carosi posee una estructura más estable, ya que no depende tanto del financiamiento externo, mientras que Watts presenta un mayor riesgo financiero, ya que depende del endeudamiento. En nuestro análisis horizontal podemos concluir que Carosi presenta una evolución más estable, en donde aumentaron sus activos, disminuyeron sus deudas y aumentaron sus ganancias, mientras que Watts presenta un equilibrio financiero también, con la única diferencia de que en este sí aumentaron sus deudas. De nuestras razones financieras podemos concluir que Carosi posee una mayor eficacia en la administración de inventarios, en la gestión de créditos y activos para generar ingresos, un manejo más eficiente de la estructura de endeudamiento, una mayor capacidad de generar utilidades a partir de sus ventas y activos, mientras que Watts posee una menor eficacia en la gestión de inventarios, de créditos y de rapidez de cobro, una menor capacidad de generar utilidades a partir de sus ventas y activos y depende en su mayoría de un financiamiento externo. Dado nuestro valor intrínseco que nos permite determinar si el precio del mercado actual refleja correctamente el valor fundamental de la empresa, tenemos que la acción de la empresa Carosi se encuentra infravalorada por el mercado y en la empresa Watts que está sobrevalorada por el mercado. Por lo tanto, es recomendable invertir en estas empresas. Como grupo decidimos de que en Carosi sí es rentable invertir en estas empresas y en Watts que no es rentable invertir en estas empresas. Todos nuestros análisis anteriores. Gracias. Muy bien, chicos, gracias por su presentación. Ahora viene la parte que más me gusta, las preguntas. ¿Por quién parte? A ver, con los valores. Felipe. Esta es una pregunta que tiene que ver con la materia, con lo que yo siempre hablo. A ver si me escuchan. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene todo accionista en una empresa? Que haya rentabilidad, Ya. ¿cierto? Conseguir rentabilidad también, el aumento de utilidades, por así decirlo, tener utilidad, más que nada en eso, principalmente la rentabilidad de la empresa. Ya, o sea, que la empresa obtenga rentabilidad. Sí. Y también que pueda cubrir sus deudas, eso es muy importante. Que cubrir las deudas y que presente un buen indicio de rentabilidad para ver cómo se mantiene a lo largo del tiempo igual. Claro. Sí. Ya. Muy bien. Tú hablaste del análisis vertical, Sí. ¿cierto? Te tocó hablar todo el análisis vertical de ambas empresas y me hablaste mucho del análisis vertical. ¿Cuál es tu conclusión principal del análisis vertical de ambas empresas? ¿Puedo poner ahí las cosas? Sí, obvio. Claro, sí. Bueno, voy a ser rápido la respuesta porque en ambas empresas la conclusión es que principalmente ambas empresas se enfocan en esta renta, la propiedad, planta y equipo. Porque, por ejemplo, en este caso, Carosi presenta un 73,15% y Watts tiene un 70,75%.
Y esto igual yo lo relacioné con, porque igual me fijé en la memoria anual integrada, no sé cómo se decía en ese archivo, pero igual mencionaba los objetivos que tienen las empresas. Y uno de esos objetivos que tenían es la inversión. Entonces con esto yo me di cuenta que ambas empresas se enfocan en la inversión. Tanto los terrenos, las plantas, edificios, como una industria de alimentos igual, están siempre innovando las plantas de equipo. Entonces mi conclusión de ambos análisis es sobre esa cuestión de propiedad de equipo que sí la cuento. Por el lado de los activos, ¿cierto? Sería como la propiedad de equipo como su partida más relevante Sí. y que es común un poco en ambas. Y en el caso de los pasivos, ¿tienen algún aspecto común o algo que uno pudiera decir, esta es, tiene mayor en esto o son diferentes, son iguales? Sí, a ver, por ejemplo... O pasivo y patrimonio, digamos, el otro lado de la ecuación contable. En este caso, los pasivos... Para ver si existe como algún patrón común. Acá yo había notado, porque igual había hecho un análisis así como de lo que contenía las cuentas. Y por ejemplo, en Carosi, en su cuenta de... Por ejemplo, las cuentas por pagar comercial y otras cuentas por pagar se relacionan mucho, porque igual utilizan muchos préstamos bancarios, obligaciones públicas, que en este caso son los bonos, y pasivos de cobertura. Ya. Y- Pero ojo, que eso que tú mencionas no son cuentas por pagar. Esos son otros pasivos financieros. Sí, hay que ver. Ya. Sí, Ah, esa parte, ya. esa parte. Ujú. Igualmente está es destacado dentro de Sí. una partida importante. Sí. Y bueno, eso más que nada en Watts ocurre lo mismo. En Watts. Pero en este caso sí en Watts es, claro, pero con otros pasivos financieros no corrientes. Que ahí ocupa Ya. un 80,53%. Claro, está más orientado en su deuda Sí. financiera a largo plazo que al corto plazo. Sí. En este caso yo tenía anotado Claro, 62, 90. 80 corrientes. Sí, porque ahí si vemos Watts tiene 62% de financiamiento con proveedores y el resto Sí. con deuda de corto plazo. Están bien buenas esas Sí, eso figuras no- porque resumen bastante bien un poco la representación de la escuela. ¿Puedes volver un poquito, Pía? En la otra. Esa. Yo cuando vi eso dije, no se ve nada. Claro. Pero yo dije, voy a empezar a bajar puntos, pero se fueron a la siguiente pues, y ahí está bien, ahí es perfecto. Ahí los colores utilizados, bueno ya, otra cosa, pero Sí, claro, esa lámina está perfecta porque cualquiera que puede ver, o sea, cualquiera que esté viendo la presentación va a decir, esto, así se compone principalmente estas dos empresas. Así que viene ahí con la PPT porque te ayudó también a las preguntas y a lo que estamos viendo a ver cómo están compuestas estas empresas. Gracias, Felipe. Ya no más preguntas por ahora. Camila, tengo un par de preguntas que tienen que ver ¿qué significa que tenga capital neto negativo? Macrocomponente. ¿Capital neto negativo? Sí. Que al realizar la ecuación utilizamos las cuentas de efectivo y de inversiones, las cuentas más líquidas, que sumadas ambas eran menores que las deudas financieras de corto plazo. Ya. Por lo tanto nos dio un capital neto negativo. O sea, sí, ese es el cálculo, pero ¿qué significa que sea negativo? ¿Qué implica? ¿Qué implicancia tiene la empresa? La Esas gestión, cuentas más líquidas no logran cubrir las deudas financieras a corto plazo. Ya. Y entonces, si no alcanzo a cubrirlo, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Puedo complementar? Ya respondiste, o Pía, no sé. Que ambas empresas en las razones financieras sí lograban cubrir sus deudas, pero por ejemplo, dado que son industrias
alimentarias, poseen altos inventarios y activos corrientes en general se consideran las que se usan para el capital neto. Claro, las líquidas, ¿no? Tienen otras que son activos corrientes, pero no líquidos. Inventarios, cuentas por cobrar. Claro, entonces ahí la pregunta es, si no logro cubrirlo, ¿cómo lo cubro? Esa es la pregunta. Con las cuentas líquidas, porque solamente se utilizaron dos de ellas, Ajá. de los activos corrientes. Ya. Podríamos utilizar otras cuentas de... ¿Cómo cuál? Los varios, Gracias, Pia. Tengo otra pregunta para Camila. Creo que, bueno, eso lo dijo Pia, pero igual te hago la pregunta a ti, Camila. Ustedes dijeron que es adecuado utilizar una tasa de crecimiento del 2% porque está alineado con Chile, ¿cierto? ¿Por qué es adecuado? Porque ustedes dijeron es adecuado. ¿Por qué es adecuado? es adecuado porque ambas empresas pertenecen a la industria alimentaria mayoritariamente en Chile. Entonces, es adecuado O sea, alinearlo con... Claro, es que una cosa es que pertenezcan a la industria alimentaria y otra cosa es que lo relacionen con el PIB de Chile. ¿Cierto? La pregunta es, ¿qué tiene que ver que sean alimentarias con el PIB de Chile? Que sean de la industria alimentaria con el PIB de Chile. Porque, como dije anteriormente, la industria alimentaria es una industria consolidada y madura en Chile. Entonces, más que nada por eso. ¿Y ese dato de dónde lo obtienen? De la proyección del Banco Central de Chile respecto a... Claro, pero ese es el dato del PIB. Sí. Y tú estás diciendo de que la industria alimentaria está consolidada, estable, ¿cierto? Ese dato, ¿cómo llegan a decir eso? Que la industria alimentaria está consolidada. ¿Cómo saben eso? Porque es para estar dentro de esa industria, como lo son Caros y Watt, tienen altas barreras de entrada, por lo que se necesita ser una empresa ya estable para participar como lo hace Caros y Watt. Bien. Bien. Igual has respondido algo, así que no voy a ser tan malo con las preguntas. ¿Por qué no? O sea, ¿puedes ir a los ratios? Por favor. Quiero que me digan esas cifras. ¿Son año 2024? ¿Promedio? Ay, sí, se me olvidó mencionar. Sí. Son los promedios de los 4 años. Ya, los promedios. Ya, eso ya me lo suele algo. Y entonces también las comparaciones. ¿Por qué no calcularon la rotación de cuentas por pagar? Bueno, sí lo calculamos dentro del informe, pero en la presentación nos enfocamos más en esas 3 cuentas. ¿No te parece importante las cuentas por pagar? Siendo que Watts y Carosi tenían cuentas por pagar prioritarias dentro de su análisis vertical. Bueno, es un detalle. A ti que te tocó hablar de los ratios, ¿me podrías decir cuáles son las principales fortalezas que tienen ambas empresas en cuanto a los ratios? Bueno, en cuanto a los ratios, podemos determinar que ambas empresas poseen una buena capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, dado sus activos circulantes, sin depender de las existencias y con su objetivo.